Hola, ¿me escuchan? Ingeniero, buenos días, ¿sí se escucha? Gracias, buenos días para todos. Vamos a continuar nuestra clase que ayer se interrumpió. Si por cualquier razón se nos pasa los 40 minutos, por favor, vuelvan a ingresar y seguiremos, dependiendo en qué parte estemos del avance. Estábamos explicando lo que es un sensor y decíamos que, por ejemplo, el sensor de luz, que también es llamado fotoresistencia, fotocélula, pero más conocido decíamos como el LDR, lo escribíamos así, y físicamente es de esta manera, es el que vamos a empezar a usar y tiene, por ejemplo, esta curva característica, donde aquí tenemos resistencia, o sea, la resistencia que presenta el dispositivo, y aquí la luz. Aquí, por ejemplo, en este punto, lo que llamaríamos, entre comillas, sin luz, presenta una resistencia grande, una resistencia que más o menos va en el orden de los 30, 40, 50, 70 kiloohmios, es grande. Mientras si vamos aumentando la luz, aquí con luz lo que llamaríamos, y eso le ponemos R2, presenta una resistencia bastante baja en comparación con R1. Esa resistencia puede ser del orden de 500 ohmios, 300 ohmios, 200 ohmios, dependerá de la intensidad de luz, dependerá también de el tamaño del dispositivo, de varios factores, pero lo que sí es seguro es que la diferencia entre estos dos valores, entre R1 y R2, es muy grande. Uno es decenas de kiloohmios y el otro es centenas de ohmios. Ahora, para nosotros, para el experimento que hagamos, le vamos a llamar a con luz al día. O sea, a lo que ustedes van a probar su circuito de día y con la luz ambiente, la luz que tengan en el lugar donde prueben. Y le vamos a llamar sin luz a lo que sea de noche o cuando el sensor esté tapado, ¿no? En realidad lo vamos a hacer seguramente el experimento en la tarde o en la mañana y el sensor cuando esté expuesto a la luz del ambiente le llamaremos de día y cuando lo tapemos así, o mejor si se consiguen una tapita de un marcador más o menos y lo tapen así, esto es más práctico, taparlo así, a eso lo llamaremos de noche. Entonces, de noche es tapado, de día es destapado. Repito, de noche va a ser para nosotros así y de día va a ser así, a la luz ambiente. Esos dos estados son los que vamos a usar de nuestro LDR, de nuestra resistencia variable con la luz. Esto en cuanto a los conceptos de un sensor en general y aquí específicamente del sensor de luz. Más adelante, de aquí a unos 2 meses, un poco más quizá, vamos a hablar del otro sensor que vamos a usar, el sensor de temperatura. Pero por ahora nos vamos a concentrar en en el sensor de luz, que tiene esta pendiente, como ven, que es negativa. Es decir, a mayor luz, menor resistencia. Antes de pasar al circuito, quisiera saber si hay alguna duda sobre esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Se entiende claramente esto? Ayer, por si acaso, ya mandé el texto, ¿no? El capítulo 1 dedicado a esto. También mandé estas hojitas. ¿No hay dudas? ¿Está claro? Seguimos. El primer circuito que vamos a analizar es este. Como ven, es un circuito que se parece bastante al de un amplificador emisor común, con sus resistencias, solo que aquí vamos a poner nuestro sensor. El símbolo del sensor es de esta forma.
en sensor en general. Y aquí yo pongo R1 y R2 porque vamos a hacerlo trabajar en los dos estados. O sea, cuando esto esté a la luz y cuando lo tapemos. Cuando esté a la luz, o sea, va a tener resistencia pequeña, será R2. Y cuando lo tapemos, será R1. Este es un transistor común de los que ustedes suelen utilizar. Cuando digo común me refiero a baja potencia. BC548, 2N3904, BC108, cualquiera de esos transistores nos sirve. No hay nada especial en este transistor. Y tampoco en las resistencias. Cuando digo que no hay nada especial en las resistencias, me refiero a la potencia. Porque va a haber laboratorios más adelante en los que vamos a necesitar resistencias de cierta potencia. Por ahora no, las que ustedes usan normalmente están bien para esto. El VCC es nuestra alimentación DC para nuestro circuito. Este circuito, debido a que va a trabajar cuando hay luz y cuando no hay luz, entonces presenta las dos resistencias. Y eso hace que nuestro transistor trabaje en los dos estados de corte y saturación. O sea, va a ser un conmutador. Va a estar en corte o va a estar en saturación según la luz que venga aquí. Cuando la luz llega a este sensor, o sea, cuando está con luz, como vemos la resistencia es pequeña, entonces el voltaje base emisor también será pequeño. Por lo tanto, el transistor estará en corte. Con luz está en corte. Cuando lo tapemos al sensor, entonces tendremos R1. R1 es grande, eso es sin luz. Ese voltaje va a ser mayor, entonces el transistor se saturará. Recordemos que en corte el voltaje base emisor debe ser 0,2 o menos. Y en saturación 0,8 o más. Esa es la diferencia. De ahora en adelante nosotros vamos a utilizar el lenguaje de decir con luz, resistencia pequeña, voltaje pequeño. Nos referimos al 0,2 para corte. Y sin luz, resistencia grande, voltaje grande. Nos referimos al 0,8 más, que es para saturación. Eso va a querer decir cuando digamos voltaje pequeño es corte, voltaje grande es saturación. Entonces, este circuito va a trabajar, decíamos, en dos estados. Y por lo tanto, tenemos dos circuitos equivalentes. Todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer hasta el primer parcial, hasta el capítulo 3, es en DC. Todo está en DC. Vamos a usar AC, es cierto, pero eso ya van a ver que es un complemento por el momento. O sea, estamos haciendo control automático DC, de dispositivos de DC. Más adelante, en la segunda parte, haremos control automático AC, o sea, de dispositivos AC. Por ahora estamos todo en DC. Por lo tanto, estos dos circuitos equivalentes que ven aquí son de DC. Este es para corte y este es para saturación. En corte ya decíamos 0,2, en saturación 0,8. En corte es cuando hay luz y la resistencia es pequeña, por lo tanto es R2. Y en saturación es cuando la resistencia es grande, sin luz, resistencia grande, R1, ¿no? Ya entendemos por qué aquí es R2 y aquí es R1, por el valor de las resistencias. Resistencia pequeña, con luz corta. Este es el circuito equivalente de corte del transistor. Resistencia grande, R1 sin luz, voltaje grande, satura. Esto es saturación. Empecemos por ver el estado de corte. En corte, como ven, no hay muchas ecuaciones que escribir. Solo tenemos estas dos. Podemos hablar de esta malla. BCC igual a I2 por R, I2 por R, más I2 por R2. Y ese I2 por R2 es este voltaje, 0,2. Entonces, para escribirla esta malla decimos
BCC I 2 por R, este voltaje de aquí arriba, más 0,2. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es de esta otra malla. Este 0,2 es igual a I2 por R2. Es esto. ¿Se entiende estas dos ecuaciones? ¿Hay alguna duda de dónde han salido? Es solo del análisis de esta malla y esta otra malla. No hay más ecuaciones aquí. Porque como saben, en corte un transistor no tiene corriente de base, no tiene corriente de colector. Entonces no hay nada a este lado. Solo lo de este lado. Mientras en saturación ya es diferente, ¿no? Ya tenemos aquí el voltaje 0,8, aquí hay un voltaje colector emisor 0,3 en saturación y tenemos corriente de base, tenemos corriente de colector, cosa que aquí no había, ¿no? Para este caso, además, en el circuito equivalente entra R1, porque estamos en saturación, estamos sin luz, mientras aquí entraba R2 porque estábamos con luz, eso viene de aquí, con luz R2, sin luz R1. Entonces, ¿qué ecuaciones podemos escribir de aquí? De esta malla, BCC igual IC por RC más 0,3. Esa es la malla, aquí está. De esta otra malla, tenemos BCC, IB más I1 que se suma en este nodo y viene por R, IB más I1 por R más 0,8, más 0,8. Similar a lo que hacíamos aquí, ¿no? Solo que aquí había una sola corriente, I2 por R más 0,2. Eso era esto. Aquí no, aquí hay dos corrientes que se suman en el nodo y vienen por aquí. Entonces, IB más I2 por R, aquí, más 0,8. Y luego esta malla, igual que hemos hecho aquí esta otra malla, 0,8 igual I1 por R1, I1 por R1. Y hay una tercera inecuación que luego lo hacemos ecuación, que es la que relaciona las corrientes de un transistor. Ustedes conocen esto. Las corrientes de un transistor se relacionan de este modo. Se dice que IB es mayor o igual a IC sobre beta. Esto es una inecuación del transistor. Esto nunca podemos cambiar nosotros. Lo que sí podemos hacer es adecuarlo a lo que necesitemos cumpliendo este mayor o igual. Y por eso para este caso ponemos IB igual 2 veces IC sobre beta. El 2 quiere decir mayor que esto. Entonces estamos cumpliendo. Podríamos poner 5, podríamos poner 10, podríamos poner 50. Cumpliríamos igual esto, ¿no? Podríamos poner hasta 1, o sea que sea IB igual IC sobre beta. Cualquiera de esos valores podemos poner. Por este caso utilizamos el 2. A veces se dice eso por seguridad. No siempre es así, ¿no? Depende de las necesidades para el diseño. Pero para este ejemplo usamos IB 2 veces IC sobre beta, cumpliendo este mayor o igual. Lo que no podríamos poner aquí es, por ejemplo, 0,5. IB igual 0,5 IC sobre beta. 0,5 no es mayor y no es igual, es menor, entonces 0,5 no sirve. Tiene que ser 1 o más, y nosotros escogíamos 2. Por lo tanto, como ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones para este circuito. Con esas 6 ecuaciones hay que proceder al diseño. Antes de hacer ese diseño, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Está claro? ¿No hay dudas de las 6 ecuaciones, de dónde han salido? Seguimos. Si revisamos estas 6 ecuaciones, vamos a ver que tenemos estas variables.
tenemos nuestro BCC, el IC, el IB, el I1, el I2, el RC, el R, el R1, el R2 y el beta, beta DC. Todas estas son variables de las ecuaciones. Como ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hay 10 variables y tenemos 6 ecuaciones, entonces debemos conocer 4 datos para que tengamos 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿Cuáles son los datos? Obviamente BCC puede ser cualquier valor, digamos puede ser 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, lo que ustedes consideren. En este circuito, no en todos los circuitos podemos escoger BCC. Ya vamos a ver estos casos. Pero en este circuito sí podemos escoger el valor de BCC. Ahora, los que saben de esto nos dicen que sería bueno escoger 5 voltios. Si nos dan a escoger, si podemos escoger, sería bueno 5 voltios. ¿Por qué es bueno 5 voltios? Porque estos circuitos que nosotros vamos a hacer de control, más adelante, ustedes con el tiempo van a poder integrarlo a sistemas con dispositivos de software y hardware, o sea, con dispositivos programables, como los microprocesadores, los microcontroladores. ¿No? Cuando ustedes ya manejen eso, o si alguno ya maneja eso, entonces puede conjuncionar con estos circuitos que vamos a hacer y hacer un sistema de control automático y programable. ¿No? O sea, ahí es un nivel más elevado. Nosotros solo vamos a hacer sistemas de control automático. Ojo, ¿ya? Por lo mismo, sería importante entonces de que saber que los microcontroladores y microprocesadores utilizan tecnología TTL. Si su tecnología es TTL, la alimentación que necesitan es 5 voltios. Ustedes conocen eso. Por eso, entonces, si nos dan a escoger un voltaje, sería bueno escoger 5 voltios para que en el sistema completo no tengamos que usar 2 fuentes. Repito, si nos dan a escoger, sería bueno escoger 5 voltios. En otros casos no podemos escoger, ya vamos a ver eso, ¿no? Para este caso sí escogemos, entonces podemos escoger 5 voltios, pero igual va a funcionar con 6, con 9, con 12 igual. El otro dato que vamos a conocer, por supuesto, es el beta. Este beta es el parámetro del transistor en DC, es lo que ustedes pueden obtener fácilmente midiendo su transistor en su test. Ese es el beta DC. Después podemos conocer R1 y R2. El R1 y el R2 lo conocemos midiendo el sensor en resistencia, este aquí, ¿no? Como si fuera una resistencia, porque lo es. Una resistencia con su tester. Primero miden a la luz ambiente, o sea, abierto, miden y ese valor es R2. Luego lo tapan y vuelven a medir y ese valor será R1. Es importante que el valor que midan cuando la resistencia está a la luz ambiente sea la luz del lugar donde ustedes van a probar su circuito. Por ejemplo, puede ser en su sala o en su dormitorio, no sé dónde trabajarán. Entonces, en ese lugar es donde tienen que medir a la luz de ese ambiente, del ambiente donde se va a realizar el experimento. El tapar, bueno, eso ya es más general, está tapado, ya sea donde esté, está tapado, y eso es R1. Con luces R2, sin luces R1. De ese modo es que conocemos 4 datos: BCC, que escogemos, beta del transistor, R1 y R2 del sensor. Con esos 4 datos,
Con 6 ecuaciones podemos proceder a resolver. De la ecuación 2, por ejemplo, despejamos el I2 y obtenemos ese valor, reemplazando lo que tengamos aquí. Luego de la ecuación 1 obtenemos R, despejando el R y está aquí. Y así sucesivamente de la ecuación 4 podemos obtener IB, de la ecuación, de la ecuación 1, 5 diré que obtenemos I1, de la ecuación 4 obtenemos IB, de la ecuación 6 obtenemos IC, y finalmente de la ecuación 3 obtenemos el RC. Y así está resuelto nuestro sistema de ecuaciones, que como ven es muy sencillo, aunque sean 6 ecuaciones, porque la ventaja es que en las 6 ecuaciones no están las 6 incógnitas, ¿no? Eso nos ayuda mucho. Y así tenemos resuelto para diseñar nuestro circuito con este procedimiento. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta la solución del sistema? ¿Cómo encontramos los datos? ¿No hay dudas? Este circuito, me refiero a este que estamos viendo, ¿no? Lo vamos a utilizar más adelante. No va a ser este nuestro primer laboratorio. Va a ser uno muy similar, pero no este. Pero lo vamos a usar a este. Vamos a necesitar hacer esto. Por eso estamos empezando por este, porque es el más simple. Ahora sí vamos a pasar al circuito que vamos a hacer en nuestro primer laboratorio. Pero para eso necesitamos conocer o recordar bien esto del relé. ¿Puede alguien decirme si han utilizado relés en otras materias? Les escucho. Esto para no repetir mucho, ¿no? Si ya lo conocen, entonces solo daremos las pautas generales. ¿Han utilizado relés? ¿Saben lo que es relés en otras materias? Les pregunto. Les escucho a ver si alguien me responde, por favor. ¿Han utilizado relés? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bueno, pero los otros compañeros no sé si habrán utilizado. Ya. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que está aquí. Vean, un relé básico tiene esta estructura, ¿no? Donde podemos ver que tenemos aquí 2 terminales A y B. Esas terminales son de alimentación. Aquí vamos a poner voltaje para que funcione el relé. Y aquí tenemos sus terminales de contacto. Son 3 los terminales de contacto. El relé nunca está como en este dibujo, nunca. Nunca está los 3 separados, a eso me refiero. Siempre está así, conectado arriba o conectado abajo. Uno de los 2 casos. Este puede ser el caso cuando no hay alimentación entre A y B, y este es el caso cuando sí hay alimentación. O dicho de otra manera, este es el caso cuando el relé no funciona, por eso lo ponemos aquí, no funciona, entonces está conectado el punto central, que es el que se mueve hacia arriba, hacia el X, Y con X, cuando no funciona, y cuando funciona, cuando se alimenta con el voltaje que requiere el relé, entonces el Y baja a Z. Entonces estos son los 2 estados del relé, no hay otros, no existe este. Por si acaso, este es solo un dibujo general. Nunca están al aire los 3, siempre están o conectado arriba o conectado abajo. No funciona, digamos, arriba, funciona, digamos, abajo. El de arriba o abajo es un decir, ¿no? Ahora, lo principal de un relé es que tiene total aislamiento eléctrico entre estos 3 puntos, X, Y, Z, con AB. No hay ninguna conexión eléctrica entre ellos. Esa es la principal ventaja de los relés.
Por eso llamamos a estos dos A y B los puntos de entrada, porque de aquí definimos qué va a pasar con la salida. Entonces, por eso A y B se llama terminales de entrada de alimentación y a los otros se llama terminales de contacto o lo que sería la salida. Esto es un relé básicamente. Los parámetros de un relé son dos. Uno es el voltaje de alimentación, a eso se llama el VAB, aquí está, voltaje de alimentación. Este voltaje de alimentación lo define el fabricante, no lo definimos nosotros. Un relé no puede funcionar con cualquier voltaje que se nos ocurra, ¿no? Tiene que ser con el voltaje que dice el fabricante o un voltaje muy cercano a eso. No siempre va a ser exacto el valor. Puede variar un poco hacia arriba o un poco hacia abajo, pero no más. No más del 20% entre arriba y abajo, ¿no? Digamos, un valor conocido de relés es de 6 voltios. Ese de 6 voltios puede funcionar con 5 voltios. No va a pasar nada, es decir, no va a afectar a su funcionamiento. Claro, lo mejor sería que funcione con 6. Pero, como ya hemos hablado más antes, 5 voltios es un valor estándar para varios sistemas. Entonces, podemos hacerlo funcionar con 5. Si ustedes no tienen relés, si se van a comprar, yo les sugiero comprarse de 6 voltios. Es el más pequeño y es el que lo vamos a hacer funcionar con 5 voltios. Y el otro parámetro es el ZAB, es la impedancia del relé, es la impedancia que tiene entre estos dos puntos. El relé no es más que un embobinado. Estamos hablando de relés electromecánicos, esos son los que vamos a usar. Es cierto, hay relés electrónicos, ya hechos con semiconductores, pero esos cuestan mucho, arriba de $15, además son difíciles de encontrar y no necesitamos ir a utilizar esos relés. Nos es suficiente con los electromecánicos. Estos relés, si mal no recuerdo, están en el orden de los 10 bolivianos, 12 bolivianos. Vamos a necesitar 2 relés como mínimo. Entonces, los dos parámetros son estos, VAB, voltaje de alimentación, y ZAB. ¿Cómo se encuentra el ZAB? Midiendo con tester aquí, en resistencia, sin conexión, ¿no? En resistencia colocamos aquí nuestro tester y nos va a dar un valor, 100 ohmios, 60 ohmios, 120 ohmios, depende del relé, pero anda por ese orden, varias decenas de ohmios y quizá un poco más de 100 ohmios. Eso es el ZAB, tienen que medir, tienen que tener el relé en su mano, tienen que comprar primero y luego medir y así van a conocer el ZAB. El VAB está impreso generalmente en la cajita del relé, porque esto viene en una cajita que es más o menos de este tamaño, o sea, de la tapita de un marcador, ¿no? Es casi de este tamaño. Entonces, en la tapita el fabricante marca el voltaje de trabajo, que ya decía puede ser 6 voltios, y entonces nosotros lo vamos a hacer funcionar con 5 voltios. Pero si ya tuviesen relé, entonces usen ese relé que tienen, no es obligatorio comprar el de 6, usen el relé que tienen, saben cuánto es su alimentación, midan entre A y B con tester en ohmios para saber el ZAB. Y de ese modo tenemos los dos parámetros básicos del relé. Los voltajes de alimentación que se suele usar, que fabrican en la industria, son de 6 voltios, 9 voltios, hay de 12 voltios, hay de 24 voltios, de 48 voltios. Esos son valores estándar. No difícil que consigan, digamos, un relé de 8 voltios. No hay eso. O un relé de 17 voltios. Tampoco hay eso.
hay valores estándar que están en ese rango, entre 6 y 48, 6, 9, 12, no he visto uno de 15, pero hay 6, 9, 12, 18, 24, 48. Y el ZAB ustedes lo tienen que medir en su ZLE. Cuanto más bajo es el ZLE es de mayor calidad. Nosotros necesitamos ZLEs comunes, nada especial. Hasta ahí, los ZLEs. ¿Alguna pregunta? Ahora sí vamos a pasar al circuito que vamos a armar en nuestro primer laboratorio. El circuito es este. Vean, es similar al primer circuito. Solo que en vez de RC está el ZLE. Sigue habiendo el R, sigue habiendo, perdón, aquí lo he mostrado al revés. Así debería mostrar. Vean, sigue habiendo el RC, bueno, en vez del RC está el ZLE, sigue habiendo el R y sigue nuestro sensor. Es prácticamente el mismo. Solo que en vez del RC está nuestro ZLE. Ahora bien, en este circuito, con ZLE, hay dos consideraciones que son importantes. Es uno, este voltaje, cuando el transistor entra en saturación, hemos dicho que aquí hay 0,3. 0,3 es como decir 0. Entonces, todo este voltaje va a caer aquí, va a caer sobre el ZLE. Y por lo tanto, ese voltaje debe ser el que sea para que funcione el ZLE. Por eso ponemos esta condición, BCC igual BAB, obligatorio. Ya decía, si su ZLE es de 6 voltios, pueden poner aquí 5 voltios y va a 9 voltios y ponen 5 voltios, no va a funcionar. O algo peor, si su ZLE es de 6 voltios y ponen 12 voltios, lo van a quemar, porque ya digo, este es solo un embobinado. Entonces hay que cumplir esta condición, que el BAB sea el BCC. Y la otra condición que hay que cumplir es del Z1, del Z del ZLE, el ZAB, que va a ser el RC. Por eso estamos poniendo esto, nuestro ZLE en vez de RC. Entonces eso quiere decir que debe coincidir nuestro RC con su ZAB. A eso le vamos a llamar ZAB. Estas son las dos diferencias conceptuales con nuestro circuito anterior. Si cumplimos estas dos condiciones, de que el BCC sea BAB y el RC sea el ZAB, entonces todo nuestro anterior análisis, me refiero al análisis de este circuito, no cambia, sigue siendo igual. Todas estas ecuaciones siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada. Lo único que sí nos han obligado es a que este sea el ZAB, y es un valor conocido, y este sea el BAB del ZLE. Por lo tanto, decía, estas ecuaciones no cambian. Lo que sí va a cambiar son los datos. El BCC sigue siendo dato, solo que esta vez tiene que ser igual al BAB. El RC esta vez es dato, va a ser igual al ZAB. El beta sigue siendo dato. Necesitamos un dato más, tendríamos que escoger entre R1 o R2. Normalmente se escoge el R2 porque es el valor a la luz ambiente. Y el R1 lo podemos encontrar. Entonces nuestros 4 datos son esos: BCC, RC, beta y R2. Con eso resolvemos el mismo sistema de ecuaciones de antes, solo que esta vez la solución parte con variantes de las ecuaciones, porque ahora RC es dato, antes RC era lo último que encontrábamos,
Vean, aquí al último encontrábamos, perdón, aquí, al último encontrábamos el RC. Ahora no, ahora RC es dato, es el ZB. Entonces tenemos que partir también de eso. La solución es así. Otra vez primero encontramos I2, eso es similar a lo anterior. De la ecuación 2 encontramos I2. De la ecuación 1 encontramos el R, igual que la anterior, en eso no cambia. En lo que cambia es de la ecuación 3 ahora encontramos IC, porque ahora conocemos el RC, entonces de aquí encontramos IC. Una vez que sabemos IC encontramos IB, y después de IB podemos pasar a encontrar I1 de la ecuación 4, y con eso finalmente encontramos R1. Y así está resuelto el sistema. Esto ha cambiado, la solución, no las ecuaciones básicas. Las ecuaciones que hemos escrito no han cambiado. Estas dos más estas cuatro no han cambiado. Lo que han cambiado son los datos y por lo tanto ha cambiado el modo de resolver el circuito. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo les sugiero revisarlo con más calma, paso a paso, las ecuaciones, las soluciones, todo eso. Y si tienen preguntas, ya saben, en las tardes yo estoy para responder cualquier duda. Si no hay preguntas, vamos a pasar ahora sí a explicar nuestro primer laboratorio. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Pasemos. Este es nuestro primer laboratorio. Vean, nuestro circuito con sensor y relé. O sea, el que acabamos de analizar. Este, ¿no? Sensor y relé. Es el mismo circuito. Primero hablaremos de esto. Esto ustedes lo tienen que diseñar teniendo en la mano su relé y su sensor. El relé para medir el AB y saber cuánto es su voltaje de alimentación del relé. Eso tienen que poner aquí. Repito, ya varias veces lo estoy haciendo. Si es de 6 voltios, puede funcionar con 5 voltios. Si es de 6. Si es de 9, no, habrá que poner 9. Si es de 12, habrá que poner 12. Eso en cuanto al relé. Sus dos puntos de alimentación A y B